Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro webinar acerca de transformación ágil en Credit Corp. Soy Joel Francia, trainer profesional de Scrum.org y fundador de la empresa Discovery Fast. En esta ocasión nos acompaña Irán Vargas Bayón, quien es Head Corporativo de Agilidad en Credit Corp y BCP, a quien le doy las gracias por estar aquí con nosotros. Irán, buenas tardes. Hola, Joel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Contento de sentarme aquí y conversar con ustedes. Encantado. Bien, el evento se llama Hablemos de Agilidad, así que vamos a hablar de agilidad. Irán, quisiera que nos comentes cuáles han sido los motivos de negocio, los objetivos de negocio para que Credit Corp y el BCP en algún momento, hace algunos años, decidiera apostar por la agilidad. Ya. Mira, creo que es súper importante de todas maneras igual contextualizar la naturaleza y la dimensión de Credit Corp. No sé si todos lo conocen, pero Mm, va de la mano con correlacionarlo precisamente con las razones de por qué decidimos adoptar agilidad hace ya varios años atrás. En Credit Corp hoy día somos más de 40,000 almas en diferentes líneas de negocio, desde lo que es la banca universal, banca pyme, de servicios de pensiones y seguros, el mundo de salud, también estamos en la parte de gestión de patrimonio, nuestra ala de innovación a través de Créalo, etcétera, etcétera. Son muchísimas empresas que conforman el grupo y digamos como que las principales de ellas hace ya varios años tomaron la decisión efectivamente de adoptar la agilidad como un frente estratégico en su proceso de evolución. Y si me preguntas cuáles han sido los objetivos de negocio para este holding, es el holding financiero número uno del país, ¿por qué un holding tan relevante decide adoptar la agilidad? Precisamente porque había una capacidad que necesitaba incorporar en su organización, que es la adaptabilidad. Es esa capacidad de poder acomodarse, redireccionar, tener la capacidad de ejecución que le permita hacer una estructura, hacer una empresa que tenga mayor velocidad, mayor capacidad de entrega en cortos periodos de tiempo de valor hacia sus clientes, que sea una organización que logre ratios de eficiencia en su estructura, en su modelo de operación. Y eficiencia no me refiero solo a ahorros en costos, sino efectivamente a que los equipos tengan una visión más aspiracional de hasta dónde quieren llegar como organización. Vale decir que la agilidad sea este habilitador que a través de la adaptabilidad, la velocidad, entrega de valor temprana permita incrementar el crecimiento de la organización del negocio y de la productividad en sí de sus equipos. Entonces, en realidad fueron varios drivers, cada una de las empresas del grupo adoptó de estos que te acabo de mencionar: velocidad, eficiencia, crecimiento, productividad, mejora en el clima laboral, por ejemplo, también NPS, ¿no? Como un driver súper importantísimo de por qué incorporar esta capacidad. Cada una de las empresas del grupo adoptó tres, dos o cuatro de estos drivers como esas palancas clave de por qué incorporar agilidad como un elemento estratégico, como una capacidad estratégica en sus organizaciones. mira, gracias Irán por la introducción. El grupo Credit Corp, y lo mencionas, es bastante grande, uno de los principales de Perú y de la región, más de 40.000 personas. El desafío de cambio debe ser pues abismal. Entonces quisiera que nos cuentes un poco cómo enfocaron el cambio cultural, el proceso de cambio, problemas, desafíos, enfoques, para que podamos tener Buenísimo. referencia de este Sí, caso de éxito. y sí, tal cual. Y de hecho que detrás de esto, o sea, siempre se puede contar la historia bonita, ¿no? Pero detrás de esto ha habido muchos aprendizajes. Y si bien es cierto, tuvimos dos de nuestras empresas, las más grandes como BCP y Pacífico, que iniciaron esto ya con bastantes años de anticipación. O sea, ellos arrancaron más o menos entre el 2000, los primeros ejercicios con agilidad de 2015 y sus procesos de transformación 2019, 2020. Si bien son empresas bastante grandes de miles de personas, también hemos podido implementar agilidad en las empresas que no son tan grandes, como Kulki, el mismo Yap en sus inicios, Tiva, por mencionar algunos de los que hoy son grupos OIO, que es nuestra tarjeta de Obanco. O sea, son empresas que estamos hablando de cientos de personas y empresas de miles de personas. Entonces, el proceso de transformación, lo primero que hay que comprender es que no es una fórmula única,
si bien tiene un marco de referencia que te ayuda a entender que hay un abordaje estructural, un abordaje holístico de cómo evolucionar la forma en la que defines tus estrategias, la forma en la que estructuras tus equipos, las nuevas formas de trabajar en las prácticas ágiles, en los modelos escalados, el trabajar en el mindset y la forma de pensar el nuevo modelo de liderazgo que quieres desarrollar, así como una serie de capacidades transversales. Si bien hay un marco referencial, la realidad es que cada una de las empresas ha tenido diferentes desafíos, diferentes realidades, diferentes culturas, y cada quien ha tenido que escribir su propia historia a lo largo del tiempo, pero creo que una de las reflexiones de este aprendizaje, de esta ruta, es que sean de cientos o sean de miles, la agilidad sin duda te puede generar valor en cualquiera de estas estructuras como tal. Entonces, si me preguntas cuáles serían los desafíos o los cambios más importantes, yo te diría que creo que los desafíos y el cambio más importante en estas rutas de transformación ha sido cómo las empresas han ido adoptando estos nuevos modelos de trabajo iterativos, estos nuevos modelos de planeamiento estratégico iterativos, adaptativos, y cómo han ido adoptando nuevas estructuras organizacionales que precisamente les permitan conectar ese modelo estratégico adaptativo, recurrente, que se cuestiona cada 3 meses hacia dónde queremos ir, con la capacidad de los equipos de ejecutar, de llevar a la práctica y a la implementación precisamente esos marcos estratégicos y objetivos que se plantean las organizaciones. Creo que esa correlación estrategia-ejecución en agilidad, creo que es uno de los cambios más importantes por los que han pasado las diferentes empresas del grupo, en sus diferentes momentos, en sus diferentes estadios, en sus diferentes realidades y escalas. Bien, mencionas un cambio, el cambio de una organización que tiene una estructura generalmente jerárquica, ¿no? Áreas, departamentos, y luego pasan a una estructura basada en equipos. Pero es muy importante mencionar aquí, la agilidad se trata de entregar valor, cómo es que han hecho el cambio hacia el foco del cliente, tener al cliente en el centro, la entrega de valor, y cómo esto ha cambiado la forma en que definen, gestionan, miden los productos. Claro. Mira, han sido, creo que, muchas variables ya para incorporar al cliente en la mesa, para ser cliente céntrico. Ese foco en el cliente tiene varios niveles. Si tuviera que responder, son varios niveles de aproximación. O sea, desde un lado está la parte cultural, o sea, y en ese sentido creo que un cambio bien importante que vienen pasando las diferentes empresas del grupo ha sido que en la medida que se activaron los procesos de transformación en agilidad, algunas ya tenían un cambio cultural, ya habían establecido una ruta de transformación cultural, y parte de esa transformación cultural precisamente era poner al cliente al centro, poner al cliente como el principal objetivo de la organización. Entonces, cuando se han iniciado los procesos de agilidad, esta parte cultural o ya estaba establecida o bastante bien encaminada. Entonces, lo que tocó desde el proceso de transformación en agilidad fue alinearlos, porque no hay diferentes culturas, no hay una cultura ágil y una cultura X o una cultura Y. La cultura es una sola y es súper importante alinear si esos principios, esos comportamientos, esos valores que está persiguiendo la organización conversan o no con los principios que promueve la agilidad. Y en la mayoría de los casos, en el 90%, esa alineación era directa. O sea, claramente la tendencia de las nuevas definiciones culturales de las empresas conversaba con precisamente también aquellos principios que promueve la agilidad. Entonces hay una línea cultural no menor en este ejercicio de poner al cliente al centro. Ya yendo un poquito más a los procesos como tal, hay un abordaje estratégico, como te comentaba, objetivos de efectivamente llegar hacia el cliente, por ejemplo, con indicadores como NPS o Talk to Box, o diferentes indicadores que nos permitan efectivamente saber que nuestro nivel de atención con ellos estaba siendo el adecuado. Y para esto también hay cambios estructurales que se hacen en las organizaciones, como por ejemplo la creación de una tribu de segmentos que te permita gobernar de manera centralizada la experiencia del cliente,
la generación de valor del producto, la propuesta de valor hacia el cliente de una manera centralizada y gobernada, de repente con un modelo un poco más ordenado, porque antes el enfoque producto era muy fuerte. A eso le tienes que sumar estrategias como la de la creación de capacidades como diseño estratégico, customer experience, generar programas que te permitan identificar dentro de la organización cuáles son todos esos viajes o journeys de nuestros clientes en las diferentes áreas, en los diferentes momentos, en los puntos de contacto, y también generar un gobierno que te permita gestionar esta experiencia de cliente. Y en el ejercicio más táctico, crear dentro de las capacidades del product owner precisamente ese enfoque de trabajo con el cliente y que sea él el responsable de garantizar que a través de esas capacidades la necesidad del cliente está puesta en la mesa, y en algunos casos te contaré que incluso literalmente sentar al cliente en la mesa de manera literal. Entonces, han sido diferentes aspectos, ¿no? O diferentes capas dentro de la organización para poder garantizar que el cliente está al medio, culturalmente, estratégicamente, estructuralmente, con programas y desde el modo de trabajo, sin duda, son diferentes momentos y capas que como organización hemos venido trabajando para asegurar que la experiencia de nuestro cliente cada vez es mejor. Muy bien, muy bien. Quisiera comentarles a los que nos están siguiendo que pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios de nuestro evento. Bien, Irán, quiero resaltar algunas frases que usted ha mencionado, cambios estructurales, ¿no? Y ese proceso de cambio, mencionas, ¿no? Los journeys del cliente, un portafolio y muchas cosas que ustedes han estado haciendo. Y esos cambios estructurales también implican la formación de equipos autogestionados, ¿no? Que soporten este proceso de entrega de valor, el empoderamiento del producto, como mencionas, ¿no? Y entonces mi siguiente pregunta es, ¿cómo es que ustedes han logrado, digamos, aprovechar los ciclos cortos y cómo han logrado desarrollar, nutrir a estos equipos autogestionados, ¿no? Que son finalmente la base y los que desarrollan los productos para entregar valor, ¿no? Claro. Creo que también aquí es súper importante como que los momentos, ¿no? O sea, creo que, o sea, ¿por qué creas un equipo o una estructura ágil, ¿no? Que para sobresimplificar y sin ánimo de entrar en términos muy técnicos, pero tú generas un equipo multidisciplinario que va a estar compuesto efectivamente por los roles que te permitan hacer evolucionar de manera más rápida un producto, y tendrás gente de negocio, de tecnología, de data, de riesgos, etc. Es un equipo que se hace dueño de un producto, y ese producto al final, o ese equipo que finalmente está gobernando este producto de negocio con características tecnológicas seguramente, tiene que obedecer a un porqué, o sea, qué es lo que va a hacer. Y eso qué es lo que va a hacer durante un periodo de tiempo corto, es lo que se plantea en el ejercicio de planeamiento estratégico trimestral que nosotros llamamos QBR, Quarterly Business Review. Es un proceso trimestral donde se reenfocan las estrategias, garantizamos la ruta por donde queremos ir, revisamos cómo nos fue en el ejercicio anterior y comprometemos la aspiración del siguiente. Entonces, esa es la parte de la estrategia, el qué queremos lograr. Y luego, efectivamente, para lograr ese objetivo, ese resultado clave, duplicar la venta cruzada, multiplicar la experiencia de cliente en el segmento X, incrementar 4 puntos en la NPS a través de la estabilidad operativa, esos objetivos que perseguimos trimestralmente, es que tú constituyes a este equipo y lo constituyes de esta manera multidisciplinaria precisamente para que sea lo más autónomo posible, autónomo porque tiene la capacidad para hacerlo y el conocimiento para ejecutar las tareas. Y lo que le das a ese equipo ahora es precisamente un método de trabajo, una forma de trabajo iterativa y con entregables de corto plazo, con entregables iterativos de cada 15 días, y que al ejercicio de los 3 meses te permite efectivamente validar si la propuesta o la iniciativa del cómo lograr esos objetivos que te habías planteado los pudiste lograr o no. Entonces, hay un componente nuevamente estratégico en el ejercicio adaptativo trimestral, hay una composición de equipos multidisciplinarios con un nuevo método de trabajo, y a ese equipo le das prácticas, herramientas que les permitan probar y generar resultados en ciclos cortos, ¿no? Y luego de que ya adoptan este nuevo marco de trabajo, lo que empezamos a hacer es empezar a medir precisamente
la velocidad de los equipos, el cumplimiento de los equipos, la calidad de los equipos, y esto se incorpora en una dinámica de evolución natural de los equipos para que compitan contra ellos mismos en cómo ser cada vez más productivos, cómo ser más performantes en la consecución de los objetivos que obedecen a lo que la empresa está buscando. Hay cosas muy interesantes que mencionas, el alineamiento estratégico, ¿no? Básico con los objetivos que mencionas para que los equipos tengan una dirección. Es correcto. Las capacidades de los equipos, ¿no? Esta capacidad Sí. La agilidad, multidisciplinar. lo último que es una fiesta hippie, Joel. La agilidad claramente establece cada 3 meses como organización hacia dónde vamos a ir. La agilidad establece a estos equipos que les ha dado las capacidades para poder hacerlo y que tienen un proceso de planificación trimestral y que tienen que comprometer entregables cada 15 días, que a través del proceso iterativo se reúnen, trabajan, generan el producto, evolucionan el producto, presentan sus resultados y cada 15 días tienes que estar preguntando, oye, ¿cómo voy moviendo la aguja? ¿Cómo vamos de acuerdo a lo planificado? Es un proceso bastante, o sea, tiene mucha libertad y autonomía, pero también tiene una estructura clara de trabajo. Y ahí viene mi siguiente pregunta, ¿no? Algunas organizaciones creen que la agilidad es solamente formar equipos y que, bueno, solos podrán lograr algo, ¿no? Y muchas veces los ejecutivos no se involucran, no participan del cambio. Y Correcto. es difícil, porque a veces los ejecutivos, probablemente por tiempo, no sé, por conocimiento, dicen, no, la agilidad es de los equipos, pero no es de nosotros. Y yo entiendo que este alineamiento estratégico, objetivos estratégicos, implica el involucramiento ejecutivo. ¿Cómo han hecho para que, ¿no?, los ejecutivos participen, se incorporen y sean parte de este proceso de cambio, ¿no?, y lo lideren, como lo Sí. estamos escuchando? Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿ya? Y creo que probablemente sea el momento más clave y complejo dentro de la ruta de evolución de agilidad dentro de las empresas, porque, o sea, si el comité de gestión, si la primera línea de gestión no está comprometida, entendida del valor que va a generar la agilidad, la verdad que el proceso de transformación, uno, o se va a extender significativamente o simplemente no va a pasar, ¿ya? Entonces, ahora, no, hay equipos que son responsables de llevar a cabo la transformación. Entonces, es un proceso donde, si bien es súper importante que el liderazgo esté on board, que esté pro el proceso de transformación, lo cierto es que también hay que ayudar a ese equipo de liderazgo a entender el racional detrás de esto. Las empresas, Joel, regularmente cuando toman la decisión de transformarse o hacer este salto en la escala, de empezar a crear cambiar su organización con tribus, centros de excelencia o lo que toque, han tenido que pasar por un proceso de descubrimiento. Entonces, lo que yo recomiendo es eso, ¿no? Que pasen por un proceso de descubrimiento, de entendimiento, de primeras prácticas en agilidad, primeros equipos que generen productos con innovación, ensayos, pero que creo que deben ser ensayos controlados, gobernados y sobre todo que tengan mucha claridad estas semillas de por qué lo haces y cuál es el valor que vas a conseguir haciendo las cosas de una manera diferente. Puede ser que los líderes o los ejecutivos no les interese mucho, en el buen sentido de la palabra, si la agilidad se escribe con A o si la agilidad se escribe con B, o cuál es la técnica del Scrum o el Kanban, y seguramente habrá un tecnicismo detrás, o háblame del lead time y una serie de características bien inherentes a la práctica, pero de lo que sí saben conversar son objetivos e indicadores claros de impacto de negocio. Ahora que implementé este producto de esta otra forma, pude hacerlo 3x más rápido, pude hacerlo con menos gente, pude generar la misma calidad, pude darme cuenta de que la cosa funcionaba y meterle más balas a este ejercicio a los 15 días, no regularmente como antes nos tomaba 3 meses. Pude tener una velocidad de entrega constante de 35 días, no de 6 meses o de 8 meses como lo hacía antes. Entonces, con números concretos, con indicadores claros de por qué lo haces y qué estás ganando, es uno de los mecanismos que tiene que ejercer el equipo de transformación para que los líderes entiendan, comprendan de cuál es el valor que está detrás de esto y luego se involucren. Ahora, son humanos, finalmente, Joel. Entonces hay algunos que tendrán la mayor predisposición hacia la transformación y otros no. Una de las prácticas que a nosotros nos ha funcionado muy bien es hacer como un tipo de assessment con los líderes de la organización y saber dónde están, o sea, cuál es su nivel de comprensión, cuál es su nivel de compra sobre este ejercicio,
¿qué tan preparados se sienten ellos o qué tan preparados cree que están como organización para poder abordar una transformación de este tipo? ¿Tenemos o no tenemos las capacidades para hacerlo? Dentro de todas las prioridades y la coyuntura interna y externa de la organización, ¿es el momento para abordar un ejercicio de esta naturaleza? Entonces, son conversaciones bien importantes, son análisis bien importantes y hay mucho trabajo del equipo de transformación para ayudarlo a ese líder a estar on board. Si tú haces tu chamba, si tú haces tu trabajo, si tú has hecho este ejercicio, si has pasado por estas semillas, si has focalizado el valor de empezar a utilizar la agilidad, y aún así hay una parte de la organización, me refiero al equipo de liderazgo, que no termina de comprarlo, ya también tiene, va a pasar, siempre vas a tener gente que está pro y en contra, pero si no tienes al gerente general súper convencido y en la claridad de que esto lo tiene que hacer por el valor que genera, vas a ir cuesta arriba y va a ser, creo, una fórmula con mucha tendencia al fracaso. Quiero otra vez resaltar esta relación entre por qué es necesario la agilidad desde el punto de vista de negocio, ¿no? ¿Por qué es necesaria la agilidad para lograr objetivos de negocio? Y no involucrar la agilidad sin esta relación, porque podría ser que al final no se entienda, no se comprenda, no tenga sentido. Justo lo que estás mencionando, ¿no? Muchos ejecutivos probablemente deben empezar por, como tú mencionas, por esa evaluación, ¿no? ¿Por qué necesito la agilidad para mi negocio? Por esta razón de negocio, ¿no? Y luego Claro. hacer una evaluación como tú mencionas, ¿no? Por moda no debe ser, definitivamente. Moda no es, y si es que vas a empezar si crees que la agilidad es una capacidad, y claramente la industria así lo reconoce, te va a dar una capacidad de adaptabilidad diferente, tendrías que preguntarte, ¿y es que la necesito o no la necesito? ¿La tengo o no la tengo? ¿No? ¿Cuál es mi capacidad de movilidad y de adaptarme en mi ejercicio estratégico, en mi capacidad de ejecución? ¿Cuál es mi capacidad de delivery? ¿Cuál es la velocidad de delivery que tengo comparada con mi competencia? Y ahí la competencia también hay que tenerla súper clara, ¿no? La competencia sigue siendo tus competidores locales, sigue, o ya estás hablando de un tipo de competencia mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, fueron preguntas que en su momento también nosotros nos hicimos. Si seguimos compitiendo como banco de crédito, por ejemplo, con los 4 bancos o los 5 bancos de siempre, que es una competencia dura, pero ¿qué pasa si en algún momento se autoriza que Facebook o Instagram o este mundo de Meta pueda vender tarjetas de crédito, ¿no? ¿O qué pasa si es que TikTok empieza a tener una billetera electrónica? ¿O qué pasa si Amazon empieza a tener permisos para ofrecer productos financieros? Ahí básicamente lo que te protege son marcos regulatorios hoy, pero mañana son barreras que pueden desaparecer. Entonces ya no vas a competir solo con tu compadre del costado, sino que voy a tener que lidiar con NPS como los que tiene Amazon, de capacidades de entrega como los que tiene Amazon, que entregan cosas y generan funcionalidades en días. Entonces tienes que tener mucha claridad del por qué te vas a meter a este proceso de transformación o aspirar a ser una organización ágil finalmente, ¿no? La competencia y dónde estás creo que es una reflexión súper importante que las organizaciones tienen que hacer para embarcarse en este tipo de proyectos, ¿no? De transformaciones. Creo que todo lo que mencionas, Irán, de tu experiencia es súper importante porque hace ver que la agilidad es algo necesario cuando la empresa lo evalúa, decide usarlo y sabe por qué, ¿no? Y va a pedir el resultado o guiar la transformación desde esos objetivos. Sí. Y Y el obviamente, proceso va a tener aciertos y va a tener aprendizajes también, ¿no? O sea, sin duda nosotros también hemos pasado por ese proceso. Algunas cosas las hicimos bien, otras no tan bien, pero es parte del proceso. a veces es difícil aceptar el fallar, ¿no? Pero como comentan ustedes, han aprendido en el camino cómo... Se equivoca el que hace, Joel. El que no hace, no se equivoca, pues. Y el aprendizaje tiene que ser parte natural del proceso. Es parte de lo que los ejecutivos de empresas probablemente deberían, digamos, aceptar como una premisa en Scrum, ¿no? O sea, Sí, sí, claro. Y ese es uno de los tantos, en agilidad les gusta utilizar el término de antipatrones, ¿no? Es el antipatrón de que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Estamos acostumbrados a la carita feliz y todo es perfecto. Y la verdad es que no, pues no siempre es perfecto. Sin duda, habrá momentos en que no le daremos al bullet. Pero este modelo es súper interesante porque te permite darte cuenta de que no le estás dando al bullet en una iteración temprana, ¿no? O sea, no tienes que darte cuenta después de 3 años que lo que estabas construyendo lo terminas botando porque ya a nadie le sirve. Y de hecho, quien está trabajando 3 años después en el mismo proyecto, seguramente tiene necesidades que el que lo empezó ya ni siquiera está en la compañía, etcétera, etcétera. O sea, claramente hay una serie de beneficios alrededor de el trabajo iterativo, el trabajo de generación de valor temprano, el modelo adaptativo de planeamiento estratégico que las organizaciones reconocen.
que las organizaciones reconocen. Eso lleva a mi siguiente pregunta. Después de varios años que ustedes están trabajando, ¿crees que los beneficios que están obteniendo les permiten afirmar que están logrando lo que se habían Sí, propuesto de alguna sí, manera? sí. Por ejemplo, o sea, datos concretos, por mencionarte algunas de las empresas, ¿no? O sea, la velocidad de entrega en iniciativas relevantes, ¿no? O sea, antes nos tomaba 3X a 6X, perdóname. O sea, somos 3X y hasta 6X más rápido en la entrega de lo que éramos antes, a nivel de velocidad. O sea, si antes nos tomaba algo entregarlo en 6 meses, solo entregamos en uno. Y eso ya es un cambio importante, ¿no? O si antes nos tomaba 6 meses, ahora lo entregamos en 2. Eso ya es un cambio importante en la velocidad, en nuestra capacidad de delivery. El volumen de la cantidad que generamos también es algo que se ha incrementado significativamente. Nuestras organizaciones iniciaron, y esto es algo que hay que gestionar en el tiempo, pero nuestras organizaciones ágiles iniciaron con un ahorro de headcount entre 10 y 15%, ¿no? El ejercicio del alineamiento estratégico que tenemos ahora, tenemos equipos que hacen planteamientos aspiracionales sobre sus metas trimestrales y estamos por encima del 70% del cumplimiento de estas metas en promedio. Además, por ejemplo, lo que conversamos en el tema del cliente al centro, ¿no? O sea, incrementos significativos entre 11 y 30 puntos en el NPS de nuestras principales compañías. Y eso solo por mencionarte, digamos, la cosecha de los últimos 5 años, ¿no? Cada año efectivamente venimos trabajando en seguir optimizando nuestros tiempos de entrega, nuestros time to market, la reducción de desperdicios. Y hoy estamos entrando en una etapa bien importante en la que creemos que este modelo operativo que nos ha funcionado, yo creo que bastante bien, o en general bastante bien, necesita hacer un segundo paso, un segundo gran respiro, le estamos llamando como nuestro modelo operativo 2.0, y es porque si bien hay cosas que funcionaron, sin duda el proceso natural de agilidad debería llevarte a seguir optimizando tus propios procesos, ¿no? Mira que los números que mencionan, yo los quiero ver desde este lado, por el tamaño de ustedes como grupo, mencionas muy, muy grande, miles, cientos, más de 40.000 personas, es impresionante, es impresionante, ¿no? Como lo mencionas. Y esto quisiera digamos, recalcarlo a las personas, de que efectivamente la agilidad tiene sus beneficios, tiene sus resultados, pero cuando hiciste los cambios y en el camino esto te va a llevar a tener esos niveles de entrega de 6 meses a un mes. Es impresionante en donde ustedes están, ¿no? El valor y todo lo demás. Pero hay un proceso efectivamente que hay que seguir, que hay que tomar y que a veces uno dice, no, mejor retrocedo porque no me está funcionando, ¿no? Y la prueba y error es lo que habría que aceptar en el camino, ¿no? Sí, por eso es que el direccionamiento tiene que estar muy claro de parte de la dirección, ¿vale? La redundancia de la empresa, ¿no? O sea, ¿esto es un piloto o esto es la nueva versión de la organización que queremos ser? O sea, ¿se vale a la mitad del camino, mientras estamos a la mitad del río, se vale nadar de vuelta? ¿O llegamos a la orilla todos? Y algunos llegarán más rápido, y algunos demorarán más, y algunos se los llevará la corriente, y algunos no llegarán, Joel. Y esa es la pura realidad. Y en ese ejercicio también nosotros como equipo de agilidad somos responsables y habrá muy buenos agilistas y agilistas que están a la mitad del camino, y es un ejercicio que tiene bastante de ensayo y error, pero claramente el direccionamiento de la transformación tiene que estar muy claro, y el soporte y la participación en el ejercicio desde el momento cero del equipo de dirección tiene que estar también muy claro. Pero recordemos que es parte de nuestra responsabilidad como líderes de transformación en ayudar a esa organización a que comprenda la relevancia de esta transformación, ayudarlos en esa ruta para que ellos luego nos ayuden precisamente a llevar a bien esto. Es un proceso complejo, pero gratificante en el largo plazo o en el mediano plazo, dependiendo, ¿no? Otra pregunta, y tú lo has mencionado hace un momento, Irán, modelo operativo 2.0, o sea, ustedes han alcanzado un nivel de madurez sobre la agilidad, pero ¿qué sigue después? No sé si llamarle post-agile, pero ¿qué sigue después? O nuevo modelo operativo ágil de producto, decimos nosotros. Sí. O sea, yo creo que esto es un ejercicio constante, ¿eh? Porque te mentiría si no te digo que, por ejemplo, las tres principales empresas, si bien ya habían implementado un modelo de gestión, un modelo de gobierno, este que te he mencionado, de trimestral y adaptativo, ya han pasado por procesos donde han repensado totalmente su modelo de planeamiento estratégico con mejoras y demás.
en el modelo organizacional. O sea, ¿qué es lo que sigue? Esta evolución y seguir adaptando los procesos clave a la organización va a ser una constante, ¿ya? Creo que hacia adelante se viene y debería ser así porque esa fue la promesa de la agilidad, garantizar equipos altamente performantes, que su gestión y su día a día esté en función de estos indicadores de velocidad, de productividad, de capacidad de entrega, ¿no? De impacto en el negocio, de valor. La productividad, como te mencionaba, como un componente súper clave, cuál es el nivel de producción que tienen los equipos. Hicimos esto porque queríamos ser equipos, como en tu primera pregunta, con mayor velocidad, con mayor eficiencia, con mayor crecimiento, productividad. Esa fue la promesa. Entonces, hoy que las grandes transformaciones y las creaciones de las estructuras ya terminó, el foco debe estar ahí. Lo que sigue en la agilidad es el cumplimiento de esa promesa de productividad, performance, crecimiento. Sin duda va a haber la oportunidad de ver agilidad en algunas otras áreas de la organización, sin duda. Creo que los modelos de gestión van a seguir evolucionando en esa ruta y los modelos de operación van a ir creando otras formas de trabajo, de experiencia. Antes se hablaba solo de squads, por ejemplo, como en la célula de trabajo. Hoy día hay diferentes modelos que tenemos que incorporar que se adaptan mejor a las diferentes realidades de las organizaciones. Y sin duda en este ejercicio de productividad y velocidad, creo que la inteligencia artificial en general va a ser pues es creo ya un elemento que va a cambiar el juego significativamente, ¿no? O sea, creo que las empresas que han desarrollado esta capacidad de ser más veloces, ser más adaptativos, cuando le agregues el componente de productividad que te va a generar la inteligencia artificial, van a ser realmente diferenciales en el mercado. Muy bien, Irán. Quiero resaltar lo que has venido comentando hasta ahora. Es como, sabemos que la agilidad es un tema cultural desde su definición, ¿no? Capacidad de adaptarse al cambio, pero haz con lo que mencionas los resultados. Justo lo menciona Mari Hidalgo en LinkedIn, visualizar resultados, ¿no? Equipos autogestionados, involucramiento de los ejecutivos. Estás como haciendo tangible cómo se ve, cómo se percibe, ¿no? La agilidad, ¿no? Y finalmente cómo se evalúa, lo cual es muy importante para que muchas empresas decidan avanzar en ese proceso de cambio o fortalezcan ese proceso de cambio si tienen algunas dudas, ¿no? Bien, sí. Bien, Irán, tus comentarios finales, recomendaciones para quienes están en No, este proceso de no, cambio. muchísimas gracias por el espacio, por la conversación. Ha sido un gusto conversar contigo, con ustedes. Creo que hemos repasado varios puntos críticos en los procesos de transformación, ¿no? El por qué haces esto, cuáles son esos drivers que te motivan a abordar y adoptar la agilidad, entender la agilidad como esa capacidad adaptativa que necesitan las organizaciones, ese entendimiento de tu mercado y tu contexto y que te lleva a que seas una organización que tenga esa capacidad de movilidad, de velocidad. ¿Por qué lo estás haciendo? Y en ese ejercicio, asegurarte que el entendimiento de tu comité de gestión, del liderazgo de primera línea, lo tengas súper claro, hacer assessment y entender dónde están parados los miembros de tu comité de gestión, dónde está parado tu gerente general, es fundamental porque lejos de que tú tienes que ayudar en ese proceso de entendimiento como responsable de la transformación, es él el que finalmente va a direccionar el cambio en la organización. Y es súper claro que vamos al otro lado del río, no sabemos cuánto nos va a tomar, pero todos vamos a llegar. Y no es un ejercicio que haber de pruebita, no, el ejercicio de prueba y ensayo y error es una etapa inicial de semillas que es súper importante también para que se pueda tangibilizar por qué estoy haciendo un piloto con agilidad, cuál es el éxito de este piloto de hacerlo con agilidad, cuáles van a ser los indicadores de calidad, de éxito de ese piloto. Semillas, cada empresa es diferente, si bien existen marcos referenciales para tener estos abordajes, cada empresa es diferente en su cultura, en su tamaño, en su presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces son cambios bien importantes, la correlación del marco estratégico con la capacidad de ejecución adaptativa, con entrega en pequeños plazos, debe ser como que la ruta que te lleve a los aprendizajes. Te vas a equivocar, nos vamos a equivocar. Si bien creo que hemos sido generalmente exitosos en lo que estamos haciendo, nos hemos equivocado y está bien equivocarse mientras que detrás de esto esté claro el aprendizaje de cómo hacerlo mejor de aquí hacia adelante.
Así que eso es, creo que esas son las principales reflexiones que a mí me quedan. Y cuando se acaba la transformación, lo que queda es la promesa, ese driver, productividad, performance, velocidad. Por eso lo hicimos, ese fue el racional, esa fue la promesa. Así que ahora tenemos agentes, literalmente agentes como de los de la inteligencia artificial, que deberían ser grandes generadores de esos componentes de productividad sobre las capacidades ya adquiridas en las empresas a través de la agilidad. Creo que es un potenciador gigantesco. Y yo creo que esas son las principales conclusiones que me llevo. Muy bien, quiero darte las gracias, Irán, por tu participación y invitarte probablemente a otro evento más adelante. Y gracias a todos los que nos han seguido hasta ahora. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Encantado. Muchísimas gracias, Joel. Un fuerte saludo a todos. Un fuerte abrazo. Gracias.